Vamos a esperar el minuto que falta para la hora y así no... Bien, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia. Como hacemos cada año, presentamos hoy la campaña que, con motivo de la campaña de la declaración de la renta y con motivo de el trabajo eficaz que hace el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, cada año presentamos de qué va el contenido, de qué va esta campaña, cuál es el tema que desarrolla. En parte esta campaña tiene un poco menos misterio este año porque el apoyo, digamos, de esta campaña se hizo público hace unos días con la presentación del viaje por tantos, ¿no?, que es lo que va a sostener la campaña de la declaración de la renta de este año, que es llegar a la gente que no marca la X de la declaración de la renta por desconocimiento o por cualquier otro motivo, ¿no?, por un posicionamiento previo o porque desconoce cuál es el sistema de la declaración o cualquier otro motivo. Bueno, pues para dar cuenta de todo el trabajo que supone esta campaña de sostenimiento está con nosotros, como es habitual también, José María Albalaz. Él es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia Católica en España aquí en la Conferencia Episcopal. Muchas gracias, Josécho. Muy buenos días a todos, también a quienes siguen esta rueda de prensa a través de Internet. La campaña de la renta 2024 de la Conferencia Episcopal Española tiene como punto de partida un viaje por tantos, una nueva iniciativa que, como sabéis, ha permitido a 15 personas que no marcaban la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta conocer de primera mano, con sus propios ojos, lo que es la labor social y espiritual de la institución. Los 15 viajeros fueron seleccionados de entre 200 candidatos. La persona más mayor tenía 61 años, la más joven 18, y ninguno de los participantes se conocían entre sí. Cada uno tenía motivaciones muy diversas para no marcar la casilla 105, que, como sabéis, es la que corresponde a la asignación tributaria a la Iglesia Católica. Entre esas razones pues estaban el pensar que penaliza económicamente al contribuyente. Alguno apuntaba que es que necesitaba ese dinero para su familia, otros compartían que era la mala imagen que tenían de los sacerdotes, la desconfianza en la institución, el no saber a qué se destina el dinero, el no haber siquiera contemplado esa posibilidad, porque al compartir o al publicar entregar el borrador a la agencia tributaria, pues no había considerado esa opción, que alguna vez era una de las intuiciones que teníamos, ¿no? Entonces ahí había un marco muy variado que sí que hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar y analizar esas 200 candidaturas recibidas, cada una con su propio vídeo, explicación, e hicimos la selección de los 15 viajeros que tuvieran una representación también y fuera una muestra lo más significativa posible en relación a sexos, a estas razones por las que estamos marcando, a razón de sexo, razones, etcétera. La X de la Iglesia, o la X a favor de la Iglesia, tiene un impacto real y queríamos que lo vieran los ojos más críticos. En este sentido, podemos decir que un viaje por tantos es un viaje al corazón de la Iglesia. Y así, con este enfoque, un viaje cargado de desconfianza, que comenzó pues, con esa visión que he mencionado de los participantes, pues se ha ido convirtiendo en un viaje de eterna gratitud. Y es que en el caso de esta experiencia, el 73% de las personas que no marcaban la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta han cambiado de opinión. Estamos hablando de 11 de los 15 viajeros, entre los 4 que no dieron el paso en ese test final, porque el autobús tenía rotulado por una cara, en un lateral, un viaje por tantos, y en la otra pues tenía esa casilla en blanco de la asignación tributaria a la Iglesia Católica, y el último día del viaje pues pudieron dar ese paso y 11 de ellos la marcaron. Algunos de los que no lo hicieron en ese momento pues apuntaron que tenían que pensárselo, pero creemos que es una cifra significativa, ¿no?, y que nos permite decir que la Iglesia mejora en las distancias cortas, es decir, cuando se conoce de primera mano pues lo que hace la institución, más allá de prejuicios que apuntaban al final del viaje a algunos de los participantes, más allá de noticias lejanas, etcétera. Entre los viajeros, lo publicamos en su momento, pues había una comercial, un médico, un transportista, una profesora de inglés, varios estudiantes, una persona en situación de desempleo, una camarera, bueno, pues también un abanico amplio de situaciones y circunstancias. No había ningún actor ni actriz, o al menos no se seleccionó a nadie
en ese concepto. ¿Cuál es el balance? Bueno, pues un viaje por tantos ha sido una experiencia transformadora, tanto para los viajeros como para el equipo técnico que ha acompañado esta experiencia, ya que se ha vivido un doble viaje, ¿no? El visible de 1.200 kilómetros con 6 paradas, 6 diócesis, pero también un viaje interior fruto del conocimiento de realidades que no dejan indiferente y que tocan el corazón humano. Ver cómo un sacerdote, en este caso un joven sacerdote, entrega su vida en la España vaciada, llevando la buena noticia a los hogares de los que nadie se acuerda, conocer cómo se moviliza la Iglesia para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, el trabajo que se realiza en el ámbito de la familia y de la salud mental, con las personas sin hogar, con quienes están privados de libertad. Bueno, decía, son realidades que no dejan indiferente, que tocan el corazón y que se han conocido desde una doble perspectiva, el de las personas, la perspectiva de las personas ayudadas, pero también de las que ayudan, ¿no? En el caso de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, con Emilio, sacerdote de 26 años, pues lleva varios pueblos, o atiende pastoralmente varios pueblos de la zona de Molina de Aragón, pues tuvieron los viajeros la oportunidad de compartir almuerzo con el sacerdote. Algunos de los viajeros no habían visto un sacerdote en su vida, otros tenían una visión negativa, pues bueno, pudieron compartir y hablar de todo lo que consideraron. Pero también se conoció la perspectiva de las personas ayudadas, ¿no? En este caso, siguiendo el ejemplo de Molina de Aragón, pues en uno de los pueblos estaba Gregoria, que vivía solamente ella, persona mayor, y el alcalde, pues bueno, pues también pudo contar cómo recibe esa ayuda de la Iglesia cuando ya no quedan tiendas, cuando ya no queda nadie, pero sí está ahí el sacerdote, ¿no? Entonces creemos que esa doble perspectiva ha ayudado, lo mismo en el caso de Alcalá de Henares, con la atención a personas sin hogar, pues en ese caso han podido conocer los viajeros la perspectiva de los voluntarios, de los trabajadores sociales, pero también el testimonio de algunas de esas personas que se han visto por situaciones vitales en esa situación. Y como digo, eso ha interpelado profundamente. A lo largo del viaje, que tuvo lugar entre los pasados 15 y 23 de febrero, los viajeros compartieron sus dudas, preguntas y tuvieron incluso la oportunidad de discrepar. He de decir que ha sido en un clima de respeto, de confianza, que no siempre se da en una sociedad tan polarizada, y que creemos que ha sido una de las razones por las que la experiencia del viaje pues ha sido tan edificante, constructiva y enriquecedora también, insisto, para la propia Iglesia. El resultado de esta experiencia, de este viaje a las periferias físicas y existenciales, utilizando la terminología del Papa Francisco, ha quedado documentado en la campaña que hoy presentamos. En la web unviajeportantos.es, que ya está disponible, pues se encuentra todo el universo narrativo del viaje, las realidades visitadas, los expos de los protagonistas, un mini documental que refleja en 2 minutos y medio, como vamos a ver ahora, pues cuál ha sido esa experiencia, y en definitiva van a encontrar todos los contribuyentes, ciudadanos que consideren o quieran acercarse ahí, también a través de los formatos más publicitarios, pues van a encontrar el testimonio de unos viajeros que ahora son altavoz, con su testimonio propio y libre, de lo que puede suponer una X para millones de personas. Vamos a verlo. Me parecía muy interesante el que fuéramos personas que no nos conocíamos de nada. Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la Iglesia como institución. Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero. Y luego por perjuicios. Me ha marcado mucho todo lo de esta mañana. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción. De lo que más me ha impactado a mí fue cuando estuvimos en el pueblo en el que había 2 habitantes. Me ha impactado Gregoria porque la mujer estaba muy sola y si no van a verla, por lo menos tiene el apoyo del padre Emilio. A través de la Iglesia, pues le ayuda mucho. Lo que hemos visto hoy es lo que más me ha costado. Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar. Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el Centro para Personas con Discapacidad. No sé, me conmovió la alegría, sobre todo, del amor como un lenguaje universal. Estas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día. Hemos estado en un centro de acogida y me impactó mucho la
Hay personas que duermen en la calle, ponemos un techo. Hay personas que no tienen que llevarse a la boca, te doy de comer. Es muy tangible eso, más allá que práctico, es que es necesario. Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crean muchas emociones. Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esta manera. Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de hacer un mundo mejor. Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba. Que por marcar la X tú no pierdes nada. Yo después de haber pasado la semana que he pasado sé que al hacer así estoy pensando en Tomás, estoy pensando en Gregoria. Este año la voy a marcar. Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan. Si yo puedo contribuir, voy a contribuir. Lo haría por todos ellos y por otros tantos porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. El camino que va de la desconfianza a la realidad a menudo es difícil de recorrer, pero en una época de tanto ruido mediático nada es más convincente que la verdad. Por eso ojalá el autobús hubiera tenido 45 millones de plazas. ¿Cómo vamos a llegar a todos esos viajeros potenciales? Es decir, a aquellos que no han participado en la experiencia, pero que su visión es la misma que tenían esos 11 viajeros que han cambiado de opinión antes de subirse al autobús por tantos, ¿no? Bueno, para ello se ha diseñado una campaña omnicanal y multisoporte con distintas puertas de entrada. Tenemos formatos digitales, spots en televisión, cuñas de radio, mupis en calles, estaciones de tren, aeropuertos, todo ello personalizado con el rostro y testimonio pues, de los propios viajeros, que son los protagonistas, Manuel, Jade, Anthony, Almudena, Isco, como decía, distintas puertas de entrada a un mismo universo narrativo, ¿no? Es decir, que el que se vaya esta Semana Santa a pasar el día a su ciudad de origen o a visitar a un familiar a otro sitio, pues en el aeropuerto o en la estación de tren puede haber uno de estos rostros, pero que en TikTok le salga otra de las caras de los viajeros y, bueno, pues como digo, distintas puertas de entradas, pero siempre con esa estrategia circular 360 grados que conforma el universo narrativo Un viaje por tantos. El cartel de este año lo protagoniza, hemos tenido que hacer la selección entre los viajeros, lo protagoniza Aida, que es una psicóloga de 41 años y que no marcaba la X de la Iglesia por desconfianza en la institución. Y pensamos que era significativo y, bueno, pues sigue pues, el esquema que hemos planteado en el spot. En este caso, Aida no se planteaba marcar la X de la Iglesia hasta que descubrió su labor social y espiritual. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es. Además, como decía que hay una estrategia circular con distintos rostros, se ha preparado una gráfica de campaña pues con otros viajeros, ¿no? En este caso, Manuel no se planteaba marcar la X de la Iglesia hasta que conoció la labor de un sacerdote en la España vaciada. Hemos ido personalizando esos mensajes tras la presentación general del cartel de la labor social y espiritual, pero personalizando con los proyectos que en el caso de cada viajero más le marcó, ¿no? Y de esta forma pues tenemos el rostro de Manuel, tenemos el de Jade, que en este caso era la participante más joven, de 19 años, en su caso le conmovió especialmente una de las casas para personas con discapacidad que tiene la Iglesia, pero también Anthony, en este caso con el centro que se visitó en Toledo para Rompe tu silencio, para atender a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, hay diversidad de materiales, formatos y soportes. En total son más de 250 piezas las que se han elaborado en 4 idiomas, además del castellano. Se han producido la campaña en euskera, en gallego y en catalán. En cuanto a plazos, tiempos, el plazo para presentar la declaración de la renta comienza el 3 de abril, pero la campaña por tantos 2024 arranca hoy, miércoles 20 de marzo, con el objetivo de llegar a los contribuyentes más madrugadores. Sabemos que el 3 de abril habrá cientos de miles de declarantes esperando a dar clic y presentar su borrador, pues queremos llegar desde el minuto 1 a todos ellos, de ahí que nos adelantemos prácticamente 2 semanas. La campaña es larga, son 3 meses, porque hasta el 1 de julio se puede presentar por Internet la declaración de la renta y pues, a lo largo de estas próximas semanas pues, se van a ir alternando, como decía, con el enfoque omnicanal y utilizando todos los medios a nuestra disposición, tanto los analógicos como los digitales, pues todo lo que es un viaje por tantos.
antes de que se me pregunte, el plan de medios contempla una inversión de 2.850.000 euros. ¿Esto es mucho, es poco? Que siempre hay ahí esa pregunta sobre el tapete. Decir que supone un 0,79% de la cantidad recaudada en esta campaña el año anterior. Por tanto, consideramos que es una inversión muy rentable, esta inversión en comunicación, para llegar sobre todo a los nuevos declarantes. Va a haber también casi 500.000 de nuevos declarantes, contribuyentes que van a hacer por primera vez la declaración, y por defecto esa casilla, igual que la de fines sociales, queda sin marcar. Entonces pensamos que es muy importante llegar a estas personas, llegar también a los contribuyentes que no habían considerado marcar la casilla de la Iglesia hasta este momento, y sobre todo también para aprovechar y trasladar, compartir, más allá de que se marque o no la casilla, cuál es la labor de la Iglesia. Pensamos que eso es importante. Con estos datos que he dado y considerando, tomando como referencia la recaudación de la campaña del año anterior, estaríamos hablando de que por cada euro invertido en comunicación, pues la Iglesia está recibiendo 125 euros, ¿no? Por tanto, es lo que nos lleva a afirmar que es una inversión. El retorno de la inversión pues es muy rentable. Y además, coincidiendo con el inicio de la campaña publicitaria hoy mismo, comienza también la distribución del periódico Por Tantos, que se ha desarrollado en colaboración con el Servicio de Publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, a quien agradezco también su fiel y generoso esfuerzo. Aquí van a encontrar todos los fieles, porque se va a repartir, está llegando de hecho antes de Semana Santa por todas las parroquias de España, se van a encontrar todos los materiales de la campaña, los testimonios de los protagonistas y también algunas cuestiones que siempre salen y que son esos mitos o noticias que no siempre se ajustan a la realidad y que pretenden en positivo ofrecer algunos tips, algunos ítems para guiar a la hora de hacer la declaración de la renta a los contribuyentes. Entre esas razones, pues recordar, y esto insistimos de nuevo, porque precisamente el viaje nos ha permitido confirmar pues que hay muchas ideas que circulan que no siempre se ajustan a la realidad, y es que marcar la casilla 105, la casilla de la Iglesia, no tiene coste alguno, porque ni vas a pagar más al hacer tu declaración, ni te van a devolver menos. La única diferencia es que si la dejas en blanco, pues queda ese dinero, es el Estado el que decide dónde destinarlo, ¿no? Ese 0,7% de tus impuestos. Por eso cuando vamos a las diócesis y algún fiel dice, no, es que yo ya colaboro, no voy a hacer una suscripción periódica porque yo ya marco la casilla de la Iglesia, ¿no? Entonces decimos, sí, está muy bien, pero ese dinero realmente no está saliendo adicionalmente del bolsillo del contribuyente. Por otro lado, recordar también que se pueden marcar, e invitamos a ello, las dos casillas de manera simultánea, la de la Iglesia Católica, la 105, y la que viene a continuación, que es la de fines sociales, y que bueno, pues también ayuda a que se beneficien a otras entidades de Iglesia, pues como Cáritas. No obstante, a los viajeros les hemos dado una visión también pues amplia de lo que es esta realidad, les hemos hablado también de las dos casillas, han visitado algunos de esos proyectos concretos de Cáritas y bueno, lo recordamos. Y luego que es una manera de sostener esa actividad integral de la Iglesia al servicio del bien común, de toda la sociedad. Aquí en la Conferencia Episcopal recibimos todos los años cartas, mensajes de personas incluso que no son católicas o no son practicantes, pero confían y son conscientes de que la sociedad en España sería peor si no fuera por esa contribución que realiza la Iglesia y, por tanto, pues nos muestran abiertamente su apoyo. Y antes de dar paso al turno de preguntas, concluyo agradeciendo, en primer lugar, el interés que habéis mostrado todos los periodistas en las últimas semanas para bueno, pues informar de lo que ha sido este viaje Por Tantos, también la paciencia, porque, como decía, aquí no había actores ni actrices, y bueno, pues también los viajeros han llevado su propio proceso, ¿no? Y en ese sentido no sabíamos si iban a cambiar de opinión, ¿no? Esto de alguna manera no ha dejado de ser un laboratorio para testar pues la realidad. Y luego también pues invitar a aquellos contribuyentes que no la marcan, aquellos que no se lo han planteado, pues que se sumen a ese viaje Por Tantos a través de todos los materiales que se han preparado y que bueno, pues libremente después puedan reconsiderar su decisión, seguir sin marcarla o al menos sí que conocer cuál es la realidad de la Iglesia. Quedo a disposición para responder a cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias. Pues ahí está la campaña y que tiene ese protagonismo y ese foco puesto en las personas que no marcan la X. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que suscite? ¿O alguna duda?
125. 125 euros, es decir, si consideramos lo que han sido la inversión total recibida el año anterior, ese algo más de 350 millones, pues de ahí sale que invertir 2.850.000 euros en el plan de medios supone un 0,79% con respecto a esa cantidad, que otra manera de decirlo es que es un euro, de cada euro invertido se reciben 125. Seguir viendo pruebas, laboratorios, Got Talent. Sí, bueno, una de la fase del trabajo, digamos, que no se va contando todo sobre la marcha, pero venimos trabajando varios meses, como es lógico, en una campaña de estas dimensiones. El viaje ha quedado circunscrito, como se puede ver en el mapa, pues a diócesis pues colindantes, cercanas entre sí, en torno a la Comunidad de Madrid, por dos razones, básicamente. Primero, por tiempo. Irnos, y se ha considerado, yo agradezco pues, bueno, la implicación de todas las diócesis españolas, han surgido proyectos por todos lados. Esto es lo bueno que tiene cuando lo que quieres comunicar no es una labor de maquillaje ni de estética, como he dicho en otras ocasiones, sino que es que somos y hacemos eso, ¿no? Entonces han surgido proyectos en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, es decir, ahí incluso diseñamos un borrador de viaje que cubría todo el territorio nacional, pero nos íbamos ya a 12-15 días, y una de las cuestiones que hemos tenido que tener en cuenta a la hora de realizar el casting e incluso recurrir a algunos de los que estaban de suplentes, de reserva, era pues, un funcionario de prisiones, por ejemplo, que se había apuntado a realizar el viaje, pues 2 días antes nos llamó diciendo que finalmente no le podían cubrir su turno. Entonces, eso ha sido un criterio a tener en cuenta. Sobre la posibilidad de elegirlo, pues repetirlo, pues esa posibilidad está abierta. Y hay que ver si se plantea el año que viene una campaña también para la renta de este tipo, acogiendo a nuevos viajeros y visibilizando nuevos proyectos, o si, como en la asamblea plenaria algunos obispos planteaban hace 2 semanas salió de la campaña, pues eso, que como abrimos las puertas y mostramos lo que somos y lo que hacemos, pues con total honestidad, pues que se pudieran a lo mejor replicar a pequeña escala en diócesis. Bueno, la idea está ahí y bienvenida sea cualquier iniciativa, tanto de la conferencia como de las diócesis. ¿Más preguntas? Sí, 2 preguntas. Una, preguntar qué les ha pasado a esos 4 que han decidido no cambiar, cuáles son las razones que les ha llevado a que, a pesar de ver esa realidad, no cambiar su opinión inicial. Y otra cuestión es, esta campaña va dirigida hacia los que no marcan la X, o que no la han marcado nunca, pero bueno, también el porcentaje, aunque la cantidad de declaraciones dependiendo de cada año sube o baja, lo que sí que es cierto es que últimamente lo que es el porcentaje en el total de declaraciones se ha ido reduciendo, ¿no? Y vemos muchas veces comentarios en nuestras propias noticias de gente que dice, pues voy a dejar de marcar la X por esto que han hecho, por esto otro que han hecho. No sé en qué medida tenéis identificado ese número de católicos o de personas que sí que marcaban la X y que han decidido no marcarlas, y si sabéis cuáles son esas razones. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, en cuanto a las razones de los 4 viajeros, un par de ellos apuntaron que se lo tenían que pensar. Ya digo que esto fue recién bajado del autobús en la última parada, pues se les dio la oportunidad, como se ven algunas de las fotografías en la página web, de con un rotulador pues marcar sobre el propio autobús, ¿no? Entonces un par dijeron que tenían que pensárselo y otras 2, pues bueno, que ciertamente lo que habían visto pues era algo bueno, pero que tenían una visión concreta de la Iglesia y que en este momento pues no lo consideraban oportuno. En ese sentido, cuando preparábamos este lanzamiento decíamos, pues no vamos a extrapolar, ¿no?, al conjunto de los contribuyentes, pero sí que creemos que ha sido una radiografía, estas cifras que hemos obtenido, quizás bastante certera de lo que podría ser una visión general de los contribuyentes y de la sociedad española. Y en cuanto a lo que son los contribuyentes, incluso fieles, que marcan la casilla de la Iglesia, pues es evidente que pues es una forma de penalización muy a mano y muy posible que tienen a disposición pues los ciudadanos que hacen la declaración y que también al hilo de polémicas, es decir, mira, este año no la voy a marcar, y penalizan de esa forma, ¿no? Esa posibilidad existe. Nosotros, con una apertura de este tipo en comunicación, lo que queremos es que esa opción pues se pueda, si es que se ha roto la confianza en algún momento, se pueda restablecer, ¿no?, restaurar. En cualquier caso, también hay muchos fieles
y lo veíamos esta mañana en una reunión que hemos tenido con todas las diócesis españolas, hay fieles que no la marcan. Hablando hace unas semanas con asesores fiscales, dicen, cuando ha terminado ya el periodo de presentar el borrador, me llaman a la gestoría, fulanito, a decir, oye, me marcaste la casilla, porque en ese momento pues ya te sale, me van a devolver y no caes, ¿no? Es decir, hace unos meses, en diciembre, cuando presentábamos los resultados del año anterior, veíamos que los nuevos declarantes que se incorporan al sistema por defecto dejan sin marcar tanto la casilla de la Iglesia como la de fines sociales. La propia mecánica del impuesto y del borrador pues puede llevar a eso. Entonces, ahí hay una llamada de entrada a fieles, a creyentes, practicantes, no practicantes, a cualquier persona, a que considere esa opción. Si se incorpora al sistema, pues con especial necesidad, pero sobre todo también a muchos que a lo mejor que están allí y no se lo han planteado. Es decir, la marca mucha gente la casilla de la Iglesia, sí. Estamos hablando que contando las declaraciones conjuntas, el año anterior fueron en 2023 más de 8,7 millones de personas, pero lo que plantea ahora José Ramón es también muy cierto, que hay casi un 70% que no la marcan y es ahí donde queremos a quienes queremos llegar. Entonces, bueno, pues esta campaña está enfocada sobre todo ahí y todo lo que se puede hacer en los entornos incluso eclesiales, parroquias, etcétera, pues es esencial, porque una persona que va a misa a lo mejor no la marca, o sí la marca, pero puede trasladar estas ideas en su entorno, en su familia, en su vecindario, es decir, su círculo de amigos. Esto es una transmisión en cascada por capilaridad de los mensajes, ¿no? Y por último apuntar que en general no ha cambiado ese número de X. El porcentaje es cierto que se ha ido reduciendo en los últimos años, pues ligeramente, pero son pues 2 puntos, 3 puntos que se van acumulando, pero también ese descenso se debe al número de nuevos declarantes, es decir, de los nuevos contribuyentes. Como aumenta ese porcentaje, al dejar esa casilla en blanco, pues está reduciendo el porcentaje. De ahí quizás ese dato controvertido que algunas veces no se entiende de cómo puede ser que esté aumentando el número de contribuyentes en términos absolutos, pero reduciéndose en porcentaje. Entonces esta es la balanza, la ecuación que sabemos que está y que en ello estamos trabajando, sobre todo para ganarnos la confianza de los contribuyentes, porque aquí no queremos que nadie regale nada, ¿no? Sino que quien marque la casilla, y con ese espíritu hemos realizado el viaje, sea por convicción, no por obligación ni por ningún tipo de presión. Muy bien. José. En esa misma línea de ganarse la confianza, no sé si hay una preocupación en la oficina por el hecho de que en los últimos meses, ¿no?, y en los últimos tiempos la Iglesia quizá salga más en las páginas de sucesos o motivos por determinados escándalos vinculados al sacerdocio y a otros asuntos de sacerdotes, y cómo buscar revertir eso si eso, según están comentando, no refleja la mayoría de la realidad eclesial. Sí, muchas gracias, José, por la cuestión. Hace unas semanas escuchaba a un obispo emérito decir que si en la Iglesia hay sombras es precisamente porque hay luces, ¿no? Y mucha luz y mucha esperanza. Evidentemente, como decía antes, no queremos hacer una labor de maquillaje, de cosmética, ni de presentar como bueno lo que no es. Es decir, nuestro reto desde el punto de vista de la comunicación es que nuestro ser y nuestro quehacer cotidiano se ajuste lo más posible a la imagen de la Iglesia. Entonces, quizás lo que vemos es que hay un gap, una diferencia entre lo que realmente somos y entre cómo se nos percibe. Y eso ha quedado de manera nítida presente en este viaje. Decía algunos de los participantes, no habían hablado nunca con un sacerdote y la visión que tenían del sacerdote era solo a través de titulares. Dice el Papa Francisco que a los sacerdotes les pasa como los aviones, que solo son noticia cuando caen. Pues evidentemente el que está lejos de la realidad de la Iglesia, pues no conoce. Y cuando se pueden sentar a almorzar con el padre Emilio, pues dicen, oye, pues el sacerdote no es un bicho raro, sino que, oye, le puedo contar lo que pienso, lo que veo, y de ahí me saco mi propia visión, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, eso es un gran reto. Que la mayor parte de la población española que solo tiene conocimiento de la realidad de la Iglesia a través de prejuicios, que eso lo plantean algunos viajeros, ¿no? Es que, claro, eran prejuicios. Es que yo no sabía nada de... Bueno, pues en eso, sin ser perfectos, porque no lo somos y hemos pedido disculpas cuando hay que pedirlas y lo seguiremos haciendo, pero al menos que se nos vea de la
manera, en lo posible, más ajustada posible a la realidad y a la verdad, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando y, bueno, con esperanza, más que miedo que paraliza o que inmoviliza, pues estamos manos a la obra y vamos a seguir en ello. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, parece que no, pero muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo creo que ahora sí que terminan las convocatorias a la prensa, por lo menos antes de Semana Santa, y entonces ya después de Semana Santa que venga lo que venga, ¿no? Que pase la Cuaresma, que llegue la Pascua, que celebremos lo que somos, los que participéis de esta vida cristiana, y por lo menos los demás, o todos, que podamos descansar. Gracias a todos, nos vemos a la vuelta. Feliz Semana Santa.